Vamos a hacer un ejercicio de homología, otro de homotecio y otro afinidad. Estamos hablando de tres tipos de homología. Tenemos, por ejemplo, dos triángulos homólogos cuando tienen sus vértices alineados con un centro de proyección. Tenemos entonces el centro de proyección y tenemos aquí una línea y esta otra. Son homólogas porque se cortan en un punto del eje. Ahora cogemos otra línea que se corte también en el eje, por ejemplo aquí, y por tanto su homóloga, la homóloga de AC, también se cortará aquí en el eje, por lo tanto A vendrá aquí y C vendrá a parar a este punto. C', A', y por último este punto B se transforma en B', con lo cual ya tenemos las dos figuras homólogas y las tres rectas que son homólogas, ¿no? Entonces, si BC se corta en el eje, pues B', C' también se cortará en un punto del eje. Bueno, pues eso es lo que nos dice el teorema de Desargues, que si dos triángulos están relacionados bajo un mismo centro en una perspectividad o en una perspectiva, pues tenemos que también lo están relacionados desde un eje, o sea, si son centralmente, o sea, desde un punto perspectivos, también lo son axialmente, ¿vale? Y vemos el ejemplo práctico del ejercicio donde se ve que efectivamente los dos triángulos son tales que tienen todos sus vértices alineados con un centro y al mismo tiempo, aparte de tener los vértices alineados, tenemos también que las rectas homólogas, por ejemplo BC y B', C' se cortan en una recta de intersección que es el eje, ¿no? Recordamos que esto también tenía una significación, una interpretación espacial. Si queríamos considerarlo en 3D, bastaba con, antes de nada vamos a hacer las límites, prolongamos una de las homólogas, cualquiera, por ejemplo BC, y por tanto prolongamos su recta homóloga, ¿no? B', C'. O sea que basta con coger dos líneas homólogas de las que se cortan en el eje y por el centro hacer paralelas a ambas, a esta y a esta, ¿vale? Con lo cual ya tendremos en las intersecciones, con ambas otra vez, tendremos los puntos por donde pasan las límites. O sea que por aquí hago una paralela y ahora hago una paralela a la otra, también por el centro, obteniendo ya en la intersección con ambas rectas la posición de los puntos. Aquí tendremos un punto de intersección y aquí tendremos otro, los puntos por donde pasan las límites. Vamos a ver también su interpretación espacial de lo que serían las rectas límites, ¿no? Entonces tenemos aquí un punto y ahí otro. Bueno, por último decíamos que una vez que teníamos esto, vamos a marcar la línea en color rojo, la del eje, para que se diferencie mejor. Recordamos que las límites siempre tienen que ser paralelas al eje. Vamos a coger el bisel para que no manche de tinta, no se extienda. Entonces cogemos ahí la línea del eje y la ponemos en mayor rosa. Recordamos también las dos propiedades de la homología, que una implicaba la otra. O A' están alineados, ¿no? O C' están alineados y O B' están alineados, ¿no? Una de las primeras propiedades, O A' están alineados, lo mismo con otros puntos, ¿vale? Y luego la otra era que dos rectas homólogas, BC corta a B', C' en un punto perteneciente siempre al eje, ¿vale? Como vemos, ambas se cortan en un punto del eje. Por eso decíamos el teorema que si dos triángulos estaban relacionados por una perspectividad, o sea, eran perspectivos desde un punto, o lo que es lo mismo, estaban alineados sus vértices, también lo estaban relacionados axialmente, que quería decir que pues, al prolongar las líneas homólogas se cortan en tres puntos que están alineados, ya que pertenecen al mismo eje, ¿no? O sea, si dos triángulos son centralmente perspectivos, también lo son axialmente y recíprocamente, ¿vale? Bueno, por último decíamos que por estos dos puntos hacíamos líneas paralelas al eje y ya tenemos ambas rectas límites, ¿no? Entonces tenemos aquí la primera paralela, que no es otra cosa que la línea del horizonte en la perspectiva, por entender un caso práctico donde se verifique en el espacio esa relación y su utilidad práctica, ¿vale? Bueno, y tenemos la recta línea.
Sabíamos también una propiedad de la homología, que la distancia del centro a la recta límite era igual que la distancia del eje a la recta límite. ¿Vale? Bueno, entonces por último, si nos fijamos, esta línea es BC, no tiene prima como aquí y por tanto corta aquí. Entonces marcaremos esto L sin el prima, mientras que esta línea que corresponde en realidad a B', C', marcaremos esto como L'. Por último, vamos a hacer una interpretación espacial del ejercicio para que se vea que esto en realidad es muy útil, quizás lo más útil de toda la geometría del curso, ya que esto es un lenguaje universal que sirve para resolver muchos ejercicios. Entonces, esto es lo más básico y dentro de esto lo podríamos aplicar en secciones, cortes, en sombras, en proyecciones, en abatimientos, en muchas más cosas. Bueno, por último, imaginamos que esta es una pirámide y que la vamos a cortar, por ejemplo, por un plano que va a llegar hasta este punto. ¿Vale? Hacemos lo mismo aquí. Entonces tenemos este primer plano y ahora tenemos aquí otro plano que lo voy a poner así para hacer el efecto de perspectiva. Entonces pongo aquí también el plano, el extremo del plano, o sea, como dos planos que se abren como si fuera un libro, ¿no? Bueno, por último, tenemos aquí una pirámide que es seccionada por esos dos planos, provocando esta sección y esta otra, con lo cual en el espacio podemos verificar que es cierto, porque si una pirámide es cortada por dos planos, produce en este caso la pirámide de tres caras laterales, produce esta sección, ¿no? Lo mismo, en la parte de abajo produce esta sección. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el lado B'' y BA, pues es un único plano, que es la cara de la figura, y necesariamente ese plano es tal que si lo prolongamos, pues el plano corta los dos planos según dos rectas que siempre se deben cortar aquí, ya que un plano que no pasa por la recta corta la recta en un punto. Y como se da el mismo caso en los tres planos de las tres caras de la figura, necesariamente estos tres puntos están en el eje, con lo cual se demuestra que efectivamente pues, se cumple el teorema de Desargues. ¿Vale? Bueno, por último, ya para simular el efecto 3D, entonces podemos darle a la pirámide, pensar, esta es la cara anterior, ¿no? Como esto está detrás, pues todo esto llevaría un mismo tono, ya que es la cara anterior. ¿Vale? Entonces lo pondríamos así, luego corta aquí, con lo cual podríamos también marcar aquí toda la cara, y luego esto estaría detrás, ¿no? O sea que no podemos hacer estas dos caras, sino que tenemos que hacer esta de aquí, y lo mismo aquí, esta cara. ¿Vale? O sea que tenemos ahí las dos caras de la figura. Bueno, entonces le damos un sombreado y tenemos entonces esta cara de la pirámide que deja ver por detrás, digamos que es translúcida, deja ver ahí esa sección triangular en amarillo y la otra sección en verde, ¿no? Y por último vamos a marcar también este plano para diferenciarlo del otro, y como vemos ese plano es el que secciona a la pirámide de manera que el corte que produce es ese triángulo. Marcamos la línea visible, que sería esta, y aquí también. Lógicamente esto pasaría por debajo y provocaría ahí la continuación de esto, veríamos la pirámide por debajo, con lo cual ya podríamos marcarla también. Hay que decir que la pirámide es cortada por los dos planos y provoca entonces esas dos secciones. Y se cumple en esas dos secciones que al prolongar, como decíamos, los lados de esas secciones se cortan en una recta de intersección, ya que cada cara de la figura cortaba en esa recta de intersección. Bueno, tenemos ya una interpretación espacial. Vamos por último ya a simular un poco mejor, pues haciendo más oscuro por detrás de la figura, y lo mismo aquí. Por ahí detrás de la figura. Y ahora viene por aquí y por aquí. Con lo cual marcamos aquí toda esta zona y esta zona, que es lo que nos deja ver por ahí detrás. Vamos a extender un poco esto por detrás. Bueno, pues esas son la pirámide cortada. Para concluir, terminamos aquí marcando más esta línea, también la línea que atraviesa ese plano y la línea que viene por aquí abajo. Lo demás pasaría por detrás y lo mismo aquí.
Bueno, pues verificamos que efectivamente si esa es una pirámide y es cortada, pues esa propiedad de la homología nos sirve para calcular detalles de la sección. La pirámide está cortada y al ser cortada por ese plano produce esa primera sección. Luego es cortada según otra sección y, como vemos, para calcular cortes nos valemos muchas veces de que la prolongación de estas dos líneas se cortan en un mismo punto. ¿Vale? Bueno, pues ese era el caso de la homología común. Vimos que las rectas límites también era, al hacer una paralela a esta, pues tendríamos la recta límite, sería la línea del horizonte de ese plano. Eso quiere decir que si viéramos la figura de perfil al hacer una paralela, pues la figura que está aquí, que se proyecta aquí y que tiene su homóloga aquí, pues una figura que esté muy lejos tendrá su homóloga cada vez más cerca de aquí, de manera que una línea que esté su punto ya en infinito tendrá su imagen aquí. ¿Vale? Bueno, pues ese sería el fundamento del punto límite. Bueno, una vez que tenemos esto ya, pues ya para pasar a la afinidad, que decíamos hacer una figura afín de otra, bueno, pues decíamos un cuadrado, pues cogemos el cuadrado, pues es lo mismo. Es otro tipo de homología donde ese punto va al infinito, ¿no? Entonces, si va al infinito, estos rayos ya no es pirámide, es prisma. Entonces, el prisma sigue esta dirección con las 4 líneas y el vértice ha quedado en esa dirección, ¿vale? Lo expresamos así, o en el infinito. Bueno, pues lo único que necesitamos es saber dónde está el eje, por ejemplo, y saber, por ejemplo, la afín de una de los puntos, por ejemplo. Entonces tenemos el punto A, por ejemplo, tiene su afín aquí, A'. Con lo cual ya podemos obtener el afín de la figura, siguiendo las mismas propiedades de la homología. Entonces tenemos el cuadrado que se va a transformar en un paralelogramo afín, porque la afinidad conserva el paralelismo. Entonces tenemos el afín de AB, pues será A'B'. O sea que el afín de este punto será este, B'. Vale. O sea que ya tenemos el afín de este segmento, a ver, nos acercamos, de este segmento que caerá aquí. Vale. Y ahora tenemos, por ejemplo, el afín de C, como viene por aquí, corta aquí en el eje, necesariamente las homólogas se cortan en el eje. Eso quiere decir que si AC pasa por este punto, pues A'C' pasará por este punto. Y este punto y este estarán alineados. Entonces C' queda aquí. Ya tenemos otra homóloga de esta línea, que es esta, ¿no? Si hacemos otro punto, si por ejemplo prolongamos BD, vemos que corta aquí en el eje, pues su afín también cortará ahí en el eje. Eso quiere decir que como sigue esta dirección, ¿no? Entonces viene por aquí, corta aquí. Entonces tenemos el afín de D es D', por tanto la figura afín de esa ya la tenemos y es esta. Como vemos es exactamente una homología igual que esta, pero la única diferencia es que este vértice fue al infinito y por tanto estos rayos los mantenemos paralelos, pero como vemos todas las líneas que son homólogas afines se siguen cortando en el eje. Si prolongamos esta línea y esta, ambas se cortarán también en otro punto del eje, ¿no? Bueno, pues la afinidad es un caso muy utilizado en geometría. Igual que utilizamos esto para secciones, para sombras, para proyecciones, para muchas más cosas, pues aquí esto también lo utilizamos, pues lo mismo. Lo que pasa es que el tipo de proyección lo utilizamos en la perspectiva caballera, en militar, en las axonometrías, continuamente hacemos uso de este principio de la afinidad. Bueno, por último teníamos el otro caso que era, dado un triángulo cualquiera, hacer el homotético, que es otra homología donde lo que se va al infinito es el eje y no el centro de proyección. Entonces, como había que hacerlo a 4/3 de factor de escala de la homotecia, pues podemos desde aquí transformarlo a 4/3, o sea que se incremente, de manera que si esto fuera 3 pasaría a tener 4. Y como esto no mide 3, sino que mide 2,3, pues para no hacer cálculos numéricos, simplemente marcamos aquí 4 unidades, 4 y 3. 3 y 4. Entonces uníamos el punto 3 con este y por el 4 hacíamos una paralela, de manera que ahora ya sabemos que si esto midiera 3, pues esta sería la cuarta parte. Ahora haciendo una paralela a
esta línea ya tengo ahí un triángulo escalado a 4/3, porque para eso se utiliza la homotecia, para escalar una figura a otro tamaño, mayor o menor. Si el numerador es mayor, pues estamos transformando la figura en una más grande. Si es al revés, si del grande sacamos el pequeño, pues el factor de escala sería 3/4, ¿no? Bueno, pues esa sería la homotecia, y el centro de homotecia, que transforma los puntos, o A, etcétera, o B, pues hace que, otra vez en la homología, los puntos homólogos estén alineados, ¿no? Y las rectas homólogas se cortan en el eje, pero el eje está en el infinito. Si sacamos este punto de aquí, pues pasaría lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí ya para concluir. Entonces, ahora lo vamos a hacer a 5/3, ¿no? Entonces tenemos ahí el centro, y por ejemplo voy a hacer que el centro, por ejemplo, esté aquí. Vale. Y el factor de escala ahora es 5/3. Vale. Factor de escala de la homotecia. Bueno, eso quiere decir que si alineo este punto con este, si esto midiera 3, le aumentaría 5. Por tanto, en una dirección cualquiera, cojo las 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5. Como sale fuera, voy a coger así. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. O sea que de 3 pasa a 5, entonces marco el punto 3, marco el punto 5, uno el punto 3 con este, y por el 5 hago una paralela. Y como sabemos que la homología conserva la alineación de los puntos homólogos, el transformado del punto A pasa a estar aquí, ¿vale? Y ahora el transformado, todos crecen desde O, el transformado de B pasa a estar sobre esta línea, y el transformado de C pasa a estar también sobre esta línea, ¿no? Y como la homotecia conserva el paralelismo, ya que las rectas homólogas se deben cortar en un eje que está en el infinito, estas dos líneas pasan al infinito y por tanto son paralelas. Eso quiere decir que la homóloga de AC será A'C', y ambas serán paralelas. O sea que la homotecia siempre va a conservar el paralelismo, ¿vale? Entonces hacemos lo mismo aquí, una paralela, y tenemos aquí otra línea, y aquí una paralela, y tenemos la tercera. O sea que A se transforma en A', B en B' y C en C'. Los triángulos salen semejantes, pero la semejanza es tal que los puntos homólogos están alineados con otro, ¿vale? Ya que si cogemos esta figura y la colocamos aquí, todas son semejantes, pero homotéticas son estas dos, ya que están relacionadas con esa alineación y ese factor de escala, y dentro de lo que es un caso particular de la homología. Bueno, pues ya tenemos ahí un triángulo que ha sido escalado a otro mayor y ha pasado a 5/3, ¿no? Y, lógicamente, si esto midiera 3, que no tiene por qué, pues esto mediría 5. Y proporcionalmente tendríamos todos los lados, o sea que será lo mismo si cogemos, por ejemplo, esta medida entre esta que esta entre esta, porque todos siguen la misma relación de proporción. De igual forma es lo mismo dividir esto entre esto que esto entre esto, ¿vale? Y podemos escribir OA es AOA', OB es AOB', y esa relación es constante, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que nos expresa ahí el factor de homotecia. Y como vemos, caso particular, el eje va al infinito, ¿vale? En este caso el centro va al infinito, y en este caso es todo en localización finita, y luego la combinatoria de estas dos saldrá una figura idéntica a otra. En la homotecia fin sale la misma figura, con lo cual sería realmente lo mismo que coger una figura y hacer otra idéntica siguiendo una dirección, por ejemplo esta, vamos a ponerlo así. Bueno, pues esto ya sería una identidad. La figura se ha transformado siguiendo una dirección, un vector director con su módulo, y transforma el punto A en A'. Como vemos, el eje está en infinito porque las rectas homólogas AB, A'B' son paralelas, y también tenemos que los puntos están homólogos con un centro, desde un centro de proyección que está en infinito. O sea que cumple con las leyes de la homotecia y las leyes de la afinidad. Y entonces tenemos el caso de la homotecia afín, que en realidad produce una figura idéntica a la anterior, lo mismo que si hiciéramos una traslación, por ejemplo. Bueno, pues esos serían los 4 tipos de homología que hay que dominar, ¿vale?